El tema de hoy lo vamos a titular unos temas que yo he visto mucho por TikTok, más que todo por allí. ¿Se pierde la salvación? Es una pregunta que todo el mundo se hace en el Evangelio, que si se pierde la salvación. Hoy vemos en los medios de comunicación, y más por estas redes sociales, muchas mentiras. Hay que discernir y hay que hacer una salvedad de lo que es bueno y lo que es malo. Hay que ver cuáles son las buenas predicaciones y las malas predicaciones. Tenemos que aprender a pesar los espíritus, como dijo el apóstol Pablo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Hay mucha gente que por querer like o por aumentar sus seguidores, dice mentir y la gente empieza a darle. Hay otras que las malas predicaciones evangélicas, religiosas, dicen muchas cosas sin investigar, sin decir, totalmente en el pasado, y no ve bien lo que hace, entonces otros aprovechan eso y lo suben. Mira lo que dijo este, mira lo que... Y empiezan a hacer una cantidad de anuncios y de cosas que no son. Y quien quieren afear el Evangelio, pero en ningún momento lo van a poder afear. El Evangelio es Evangelio, noticia de buenas nuevas y lo mejor de un reino. Y si la gente no entienda eso, bueno, allá ellos. Jesús no vino para dar esclavitud, vino para dar libertad. Y el que es libre, y el que está en el Espíritu y se mueve en el Espíritu y lee todos los días la Biblia, y aquellos libros que se le acercan a ella son parecidos a ella o son de la época, verán otras cosas diferentes y verán otro tipo de vida en el Evangelio. Los medios de comunicación y el Evangelio religioso afían el Evangelio libre y encierra a la gente en cuatro paredes. Yo soy uno, y ustedes me van a disculpar por lo que les voy a decir. Cada vez que yo paso por un templo evangélico, a mí me da rabia, o una iglesia, porque lo que veo es esclavizar a la gente, veo que la gente está presa allí. No es que no se congreguen, pero primero tenemos que formar la iglesia, lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo, que no son congregaciones, como la gente cree. Yo oigo por TikTok y oigo a grandes predicadores, no, que si no vas a la iglesia, pero ¿cuál iglesia? Tú estás yendo a una congregación. Una iglesia constituida, aunque no lo queramos aceptar, es la iglesia católica. Tiene una cabeza y un cuerpo y se mueve a través de sus extremidades en todo el mundo. Son uno. Nosotros somos congregaciones en todas las partes del mundo, porque nuestras mentalidades, nuestro yo, nuestro ego, nuestro egoísmo no ha dejado que se forme la iglesia. Porque podemos anteponer. Es más, la dictadura pastoral no ha dejado que los 5 ministerios afloren, den frutos y empiece a ejercer, como dice, la palabra apostólica y profética. Al punto que yo veo gente que son pastores y de repente hoy lo ves que son apóstoles. Como que si es un peldaño, van por peldaño tomando posiciones y van y hasta que lleguen apóstoles. Y es una herejía, una mentira. A uno los llamó a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, cada quien en su lugar. Y al que llamó, conforme su profesión, como dice Efesios, quédese y ejerza allí. Por eso es que no crece. Y eso mantiene la división y no deja que se forme el cuerpo de Cristo, la iglesia, donde la cabeza es Dios, Dios cabeza, o Yahweh, cabeza de Yeshua, Cristo, y Cristo cabeza del hombre. El hombre es la iglesia, un solo cuerpo formado. El hombre y la mujer, mucho los 5 ministerios y la mujer, para formar la iglesia, el cuerpo, y ser un gobierno, porque eso es lo que es el evangelio. 4 paredes es un encierro de maldición, si lo vemos de un punto de vista esclavizado, que tiene que estar yendo todo el tiempo a oír lo mismo. Yo estoy de acuerdo que usted vaya de vez en cuando, vaya un domingo, escuche la palabra, ofrende, si tiene que diezmar, aunque uno no creen, diezme, pero tiene que saber diezmar, como le he dicho yo, pero no se esclavice allí, porque eso no es así, ese no es el evangelio. Y si diezma, tiene que aprender a cómo va a diezmar. Y no se pare que si el diezmo es para el pastor, que no, usted dé, porque a usted le viene la bendición. Ya sabe, de lo que le rinda su salario, de lo que le rinda su negocio, de eso es que va a diezmar. Usted paga todo lo que tiene que pagar y luego de lo que le quedó, usted va y diezma. Usted ofrenda o usted da. No afirmemos más el evangelio. No hay nada más bonito que el evangelio, porque es un cambio de vida y vivir en él.
Noticias de buenas nuevas de un reino, para que nosotros lo disfrutemos y vivamos y Cristo en nosotros. El problema es que la gente no ha entendido. El problema es que no es el mundo lo que se va a acabar como hizo el evangélico. Y el problema no es que se acabe el mundo, o que pase el mundo, o que algo pasará. El problema es que no queremos cambiar y que continúe lo mismo y nada cambie y nuestra mentalidad sea la misma, esclavizada. Todo por un ser humano que no ha cambiado su mentalidad y su forma de vida, que tiene que dejar de ser alma viviente y pasar a un espíritu vivificante por una palabra revelada. Y entenderá todo lo que es el evangelio. No es como dicen tampoco unos por allí, unos eruditos. No porque sacan el texto fuera de contexto, no, mi hermano, usted lea. Cuando usted lee, hasta en una palabra, en una letra, en un versículo, Dios le va a revelar lo que Dios quiere que usted enseñe. Las cosas reveladas son de Dios y se las da el Hijo que quiere. Mientras viva en el Espíritu, ande en el Espíritu, Dios le va a guiar y le va a decir lo que tiene que hacer. El problema es que hemos vivido más de tradiciones, de predicaciones arcaicas, obsoletas. Queremos seguir lo mismo y no nos renovamos en nuestra mentalidad. Hoy dice la palabra que todo ojo lo verá. Y a través de estos medios todo el mundo habla de Cristo y nadie lo quiere ver. Todo el mundo habla del Evangelio y nadie lo quiere ver. Todo el mundo habla de cosas religiosas y nadie lo quiere ver. Porque están esperando algo ficticio cuando Cristo dice, yo y mi Padre vendremos a ti y haremos moradas en vosotros y me seréis testigos. Y nosotros tenemos que reflejar ese Cristo, ese amor y ese Cristo en nosotros para que todos los ojos lo vean a través de cada uno de nosotros. Yo no digo que no estudies exégesis, homilética, teología o todo lo que tú quieras. Pero acuérdate que el apóstol Pablo dijo, lo he echado todo por basura. ¿Por qué? Porque la revelación era mayor. Porque a veces, o todas las veces, el conocimiento y la sabiduría humana choca con la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero decir. No es mi mente lo que yo quiero hacer. Es la mente de Cristo en mí. Y el Espíritu el que me va a guiar y me va a decir lo que yo tengo que decir. Cuando la gente empieza a cambiar y empieza a reconocer a ese Cristo maravilloso y lo que puede hacer nosotros empezamos a cambiar. Entonces podemos decir, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Recuerde que Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios creó al hombre. Porque en la reverdía de Lucifer, en su caída, Dios no podía hacer nada, ni podía destruir a Lucifer. Aunque Satanás es malo, no puede hacerlo, porque dejaría de ser amor. Aunque nosotros con nuestra predicación de destrucción y rapto y esto y el diabólico lo ponemos mal, lo ponemos como un sádico, Dios es amor. Y Dios creó al hombre para que fuera el hombre que lo venciera. Lo puso en el jardín del Edén. El hombre cae, pero cuando se pierde, no se pierde el hombre, sino el reino. El espíritu se va. El hombre queda solo. Y Dios a través de eso va haciendo un proceso hasta que llegó Abraham. Después de Dios leyes con Moisés, hasta que empezó a hacer todo lo que tenía que hacer. Aunque hoy muchos viven por el pecado de Adán y dice que hasta Moisés fue el pecado de Adán. Hasta que nos dio a Jesús. Y Jesús vino y aquello que se perdió en el Edén, lo rescató Jesús y volvió a ser hombre, pero hoy con mayor fuerza, un hombre espiritual. Antes éramos imagen, parecido, iguales, porque somos iguales a Él. Génesis 3:22 dice, el hombre es como uno de nosotros, conoce el bien y el mal. No hizo a su imagen, que somos parecidos igual a Él, y semejanza. Hoy somos imagen y naturaleza divina de Dios a través de Cristo Jesús. Pero dice que cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rasga y todo lo que estaba, Él bajó hasta lo más profundo y rescató a aquellos que estaban allá, que supuestamente estaban perdidos, que eran de la ley. Imagínese usted que si rescató aquello, rescató todo lo viejo, dio leyes y manifestó y rescató lo que estaba de aquello, la primera resurrección, para que no se perdieran, no vamos a perder nosotros, que somos la segunda resurrección por el Espíritu. Cuando somos espíritu vivificante, que ellos eran alma. Entonces no se puede perder. No se puede perder lo que Él compró por precio de sangre. No se puede perder lo que hizo un sacrificio. No se puede perder lo que Él compró
porque él se sentó, negoció el mismo Dios con Satanás. Así, entiéndalo, negoció. Si mi hijo pasa a través de la cruz, me he dicho yo mismo, porque a mí mismo me traspasaron como hijo unigénito de Zacarías, entonces la tierra vuelve a ser mía, todo es mío, todo lo que yo hice. Y Satanás dijo, bueno, esto está. Y estaba firmado por precio de sangre, porque eso fue firmado por precio. Una negociación se prima es así. Y llega Jesús y pasa a la cruz como un hombre y rescató aquello. Lo compró por precio de sangre. Entonces, aquello que tú compras, ¿cómo lo vas a perder? Aquello que tiene propiedades tuyas, ¿cómo lo vas a perder? Puede pintar muchos pajaritos de teología de toda la ciencia humana, de todo el conocimiento humano, pero no pueden decirte lo que es la verdad. No, la salvación se pierde y no te dicen por qué no se pierde. Porque es de Él. Todo lo que hay es de Él porque Él lo compró. Era de Él y lo volvió a comprar, lo recompró mucho, 2, 3 veces, todas las veces que quiso. Pues de una vez y para siempre. Por eso yo no sé cómo levantan aquí, otros están esperando a Cristo que venga, haga lo mismo todavía. Estamos equivocados totalmente. Ya es una sola cosa y para siempre, dice la palabra de Dios. Usted deja de vivir en el limbo, que se perdió. No, todo está, todo es de Él. Ahora, en un reino nosotros vivimos. Un reino es gobierno. Vea las películas medievales. El que está en el castillo está bien, el que está afuera, con la fiera, que lleva tormenta, el que es esclavo, ese es el que está mal. Entonces, aquel que tiene mayor conocimiento, busca más de Dios, busca más de Cristo, acepta a Cristo en su corazón, tiene mayores privilegios. Eso es como una empresa. Aquel que se esforzó más, aquel que trabaja más, tiene mayores privilegios, tiene mayor pago, tiene mejor posición. Es igualito en un reino. Y allí es donde tenemos que entrar. Tenemos que dejar la letra. Tenemos que dejar de que se saque un contexto fuera de texto. No, cuando Dios te da una revelación, es una revelación. Y esa revelación, tú vas al manual de tu vida, que es la Biblia, y esa palabra aparece allí. Cada vez que Dios me ha dado una palabra, cada día que Dios me ha hablado, yo voy a la Biblia y allí está. Una vez me llamó, me dijo, tú eres esto y te voy a agarrar. Y me dio una clave, porque Él te va a dar una clave. Como tú tienes una clave para tu tarjeta de crédito, una clave para tu tarjeta de débito, Él te va a dar una clave. Me decía, yo soy el Dios. Pam, 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 yo soy tu Dios. Y yo iba a la Biblia, era la misma clave que yo tenía. Pero tú tienes que meterte con Dios. Tienes que tener un papel y un lápiz cuando te dé una palabra. Y vas al manual de vida y allí está palabra. No hay que enredarse mucho, el evangelio es fácil. Lo que hay es que leer y no tener tanto pajarito volando en la cabeza. El problema es que todos los eruditos que salen quieren tener tanta sabiduría y estar por encima de los demás y no explicar. No es fácil vivir el evangelio. Vas a cometer errores. Te van a llegar cosas del pasado, te van a llegar. Pero acuérdate que tú vas nivelando de nivel en nivel. Tú, mediante tú vayas estudiando, vayas preparándote, vas orando, vas a ir. Porque ese es el evangelio. Es cambio de vida. Dios no te va a quitar de un día para otro una cosa, sino es paulatinamente el Espíritu va sacando. Por eso es que allí dice que Él llega y 3/4 de tu parte y queda una parte de oscuridad. Esa parte la saca el Espíritu cuando te dice, y todo pensamiento negativo lo llevo cautivo a la cautividad en Cristo Jesús. Tú, estas tinieblas que quedan allí, poco a poco la sacando el Espíritu, hasta que te hace un varón perfecto en Cristo Jesús. El viejo hombre desaparece y quedas tú. Queda tu espíritu, eres tú, ya no eres alma viviente, sino eres un espíritu. Acuérdese con lo que les dije el bolígrafo. El bolígrafo tiene 3 partes, el cuerpo, tiene el repuesto y la tinta. Pero ¿qué le da vida al alma, vamos a decir, el repuesto? El espíritu y la tinta. Cuando tú lo ves transparente, tú nada más vas a ver 2 cosas. Vas a ver la tinta con el repuesto y el bolígrafo. Y mientras escribe, tiene vida. Cuando se vacía, es muerto. Pero si le vuelve a echar vida, oraciones, palabras, sigue escribiendo y sigues con vida. Ese es el evangelio. Ese eres tú. Y vas a escribir siempre y vas a tener palabras sazonadas para otras personas. Palabras de sabor, palabras de inteligencia y otros van a caminar en el evangelio porque te ven a ti, porque eres cartas abiertas allí. Estamos aferrados a la vieja escuela y por su interpretación y predicaciones. Hay que soltar la vieja escuela, hay que soltar eso. Estamos en el siglo XXI. Dejen eso. Van a desaparecer estos dinosaurios. Va a llegar un cometa y se los va a llevar todito. Una vez dije, en una de mis predicaciones, hay gente que no se van a congregar.
Y Dios no quiere que se congregue. Y le va a decir como el profeta aquel, que hubo 7,000 que no se han contaminado. Porque Dios quiere hacer una nueva generación fuera de esta contaminación. Y esto va a desaparecer como en el desierto. La gente que caminó como Moisés en el desierto van a desaparecer. Y va a venir una juventud, una nueva generación de otra mentalidad, de otra capacidad. Renuévate, porque vas a morir, vas a quedar en el desierto. Solo se necesita una palabra, una letra. Tú estás durmiendo, Dios te va a dar una letra, una palabra. Y esa palabra es la que va a edificar, es la que va a caminar en ti. Deja el encierro, deja esa maldición de 4 paredes. Antes se congregaba el pueblo de Israel, era en su casa, el padre de familia era el responsable de leer la palabra, de instruirlo, e iban a congregarse como pueblo en las fiestas que estaban establecidas por Dios y los días festivos, las lunas nuevas, todos esos días que tenían. Pero se reunían como uno solo. Necesitamos en cada caserío, en cada municipio, en cada estado, en el país, una iglesia donde por semana nos congreguemos, aunque sea una vez al mes, todo como cuerpo. Por eso digo, así tiene que formarse. Tiene que formarse una asociación de iglesias en los caseríos, en los municipios. En los municipios tiene que haber un consejo de iglesia evangélica del municipio, después en el estado, después en el nacional y del mundo, para que todos se unan y sean verdaderamente uno solo en el Señor. Y una cabeza que nos dirija, que es la unción apostólica y profética, que nos va a dirigir. Acuérdate, la salvación no se pierde, te perderás tú. No sigas escuchando tantas cosas. Si tú quieres diezmar, diezma. Si no quieres diezmar, no diezme. La gente, por su sabiduría arcaica, humana, puede dejar de que tú vivas el evangelio. Te pierdas, sí, pero te pierdas de vivir en el evangelio. Lo bello y lo grande que tiene el evangelio para vivir. Te lo pierdes por andar en miedo. Que si el diablo, que si los demonios, que si me voy esto, que si no me voy. Tienes la mente copada de tanta mentira. El evangelio es libre. Yo pasé por eso. He pasado por eso. He tenido susto. Pero aprendí a vivir el evangelio. He aprendido allí. Cuando la palabra te dice que tienes que formar un carácter, el carácter se forma es cuando tú tienes la capacidad, tienes la fortaleza de ejercer tú mismo tu propio dominio en lo que tú quieres. No que seas guiado por otra persona. Eso es carácter. Carácter no es tener rabia, pararte, forzar. No, carácter es dominar tus sentimientos, dominar tus emociones, dominar tu propia esclavitud en la que te tienen. Termino con esto y lo vuelvo a repetir. El problema no es que el mundo se acabe, como dicen algunos evangélicos, o que pase. El problema es que no queremos cambiar y vamos a continuar en lo mismo. En el charco donde el gusano que nunca muere, pero cuando lo sacas de su hábitat, él muere. Cuando tú sales de ese charco, el gusano muere. Hay que cambiar la mentalidad. Tu salvación no te pierde. Tú eres de Cristo Jesús. Y los que son de Cristo en su venida. Cristo vive en mí, la preposición siempre está dentro. Mi vida está escondida con Cristo en Dios, donde está la preposición dentro. Yo vivo en Él moramos, en Él vivimos y en Él existimos. Ya tú eres. Toda la salvación está. Fue firmada por precio de sangre. Fue un contrato. Y la sangre se firmó. Y te voy a decir una perlita. Para que un sacrificio fuera perfecto, no podía caer la sangre en el suelo. ¿Sabes dónde cayó? En la propia arca del pacto. Ese es otro tema, pero que te quede allí. En el nuevo nombre poderoso de Yeshua. Recuerda, tú estás en Cristo, eres de Cristo y eres salvo. Por tus errores no hay problema. Él mismo dijo, si 7 veces pecares 70 veces 7 te perdonaré, porque siempre está allí. En el nombre poderoso de Yeshua, cambia tu mentalidad. Amén.